buenas ante todos, tengan ustedes muy buenas tardes. Tengo un cordial saludo de Norwaldir Mori Guevara. En este momento voy a hacer la presentación del programa para el diseño de muro de contención, el cual fue creado mediante el código de programación de macros. El programa consta de las siguientes características. Tenemos una hoja para lo que es la entrada de datos y la hoja de cálculos, en cual contempla todo el procedimiento paso a paso para la obtención de los resultados. En la parte de entrada de datos, la hoja es bien versátil, ya que contempla varias características, ya sea del muro como también de la estructura del terreno. Podemos ver lo siguiente, por ejemplo, en este caso estamos hablando de una estructura sin enrase. Podemos obtener una estructura con sección constante, con enrase a la derecha, sin enrase. Es decir, es muchas características podemos hacer. Adicionalmente podemos ponerle en la parte de las zapatas sin puntera, ¿no? El cual el cálculo normal se va a hacer lo mismo. También podemos en este caso poner para dos estratos, ¿no? dos suelos diferentes. Podemos contemplar también lo que son un ángulo de inclinación, o en este caso si va a ser recto no lo consideramos, ¿no? Adicionalmente de las cargas que pueden estar sujetas a este relleno, ¿no? En este caso puede ser para una pista, ¿no? El cual el reglamento nos dice que debe ser 500. Podemos considerar igualmente con el ángulo de inclinación. También podemos en este caso podemos considerar el efecto pasivo. Sin embargo, cabe mencionar que el efecto pasivo hay que tener muy en cuenta, hay que ser muy minucioso al momento de considerar esto, ya que el efecto de esto es mucho mayor que los activos, ¿no? Si nosotros consideramos este valor, estaríamos seguros, 100% seguro, que este terreno, este suelo de esta zona nunca se va sacar con el tiempo, ¿no? O se va a mantener. Si hablamos de una defensa ribereña, entonces en este caso no sería tan bueno considerar este efecto, ¿no? Ya que en un momento posiblemente el agua puede deteriorar esto, y esto conlleva que el cálculo que se ha hecho para el muro de contención no va a ser las mismas las condiciones, ¿no? Que se ha planteado inicialmente. Además podemos considerar lo que son el efecto del empuje del agua si hay un nivel freático. Cabe mencionar que el nivel freático hay que ser minuciosos al considerar, ¿no? Ya que en este caso le considero solo en el lado del tras 2, ya que si nosotros consideramos en el lado de intra 2 estaríamos generando un equilibrio en las cargas, ¿no? Entonces no sería necesario considerar. Es por eso, si hay diferencias de niveles de nivel freático, es necesario considerar. Caso contrario sería en vano, ¿no? Ya que habría un equilibrio. Además podemos también mencionar que puede ser una carga sobre el muro, ¿no? Ya que para muros perimetrales generalmente podemos considerar, por ejemplo, que va a ser un cerco perimétrico encima, ¿no? Entonces la carga está, en este caso podemos considerarlo una carga puntual que va a estar distribuida en todo el muro. En este caso vamos a desarrollar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo en el cual en este caso vamos a considerar que no existen los ángulos de inclinaciones en este lado, ¿no? No va a haber ángulo de inclinación en este lado. Cabe mencionar que la altura es recomendable, ¿no? Si nosotros consideramos una altura de 1 metro para arriba, ¿no? Caso contrario no sería tan necesario considerar, ¿no? Ya que se considera prácticamente altura de la zapata, o sea, no tenía un efecto significativo, ¿no? Por eso es que es recomendable a mayor de 1 metro recién considerar este valor. ¿Qué más? A ver, vamos a tomar las siguientes características. Estas van a ser nuestras condiciones iniciales. Podemos considerar acá 1.5 para que el efecto no sea tan significativo del pasivo, ya que esto de acá va a reducir las dimensiones. El empuje de esta zona con el empuje de acá va a reducir este empuje, entonces por lo tanto la dimensión va a disminuir. Adicionalmente cabe mencionar que tenemos una parte para verificar los cálculos, ¿no? Antes de pasar al diseño del armado del acero,
podemos hacer un pequeño cálculo para ya no estar retrocediendo. Entonces acá tenemos el factor de deslizamiento, el factor de volteo, la excentricidad y las cargas máximas. Para este caso podemos calcular, nos dice que la base es mínima, por favor hay que aumentarlo. Entonces acá nos bota el valor, ¿no? O sea, debe ser 80 mínimo para estas condiciones, ¿no? Entonces colocamos el valor, ¿no? Podemos considerar, acá le podemos poner 40. Con 40 estaremos en 80, ¿correcto? Entonces podemos calcular, correcto, ahora sí nos permite el programa, ¿no? ¿Qué más podemos reducir? Estamos cumpliendo, ¿no? Por el factor de decisión de volteo, pero la excentricidad no está cumpliendo. Generalmente, si consideramos puntera, estaremos hablando más o menos como mínimo la altura de la zapata, ¿no? 0.65. Verifiquemos. Nada todavía. Entonces podemos aumentar el talón, ¿no? Entonces 4.15. Si aumentamos es obvio, no nos sale mucho mayor, entonces acá podemos considerar 0.4 nomás y acá aumentamos, ¿no? 0.85. Estamos correcto, podemos bajarle 0.80, 0.85. ¿Podemos bajar esto? Podríamos bajar. Correcto, podemos bajar más todavía, 3.85. Ya no, 3.90. 3.95. 3.95. Entonces estas serían las condiciones mínima. Ojo, adicionalmente acá la zapata más o menos haciendo previamente debe ser una altura mayor a lo que es a la base de la pantalla. Entonces acá estamos considerando 80, ¿no? 0.85. Verificamos, no me va a cumplir 4 metros, muy pequeña, ¿no? Acá me sale a comentar, entonces 3.95 mantenemos este valor y podemos aumentar acá, ¿no? Para no estar aumentando la pantalla. 1 metro podría ser 1 metro. A ver, 0.95 de nuevo, no cumple, entonces con 1 metro, ¿no? Entonces este sería más o menos las dimensiones mínimas para estas condiciones, en el cual tenemos un suelo, el mismo suelo prácticamente, no le estoy cambiando, pero sin embargo se puede cambiar, ¿no? Con otras condiciones podemos cambiar, o en todo caso considerar un solo estrato cambiando este valor. Entonces esta sería la dimensión más óptima para estas características, ¿no? Luego de haber insertado, verificado que pasa por estas condiciones, ahora sí ya vamos a hacer lo que es la visualización gráficamente y al diseño, al colocado del acero. En la parte superior tenemos lo que es la pestaña de muros de contención, en el cual para insertar datos nos va a botar a esta hoja. El gráfico nos vamos a visualizar ya en escala las características del muro, ¿no? En este caso le damos clic ahí y nos visualiza, ¿no? Estas son las características del muro. Tenemos el concreto 210, lo mismo que acá, 210. Cabe mencionar que acá son las características, en este caso del concreto, del acero, el peso específico del concreto, el esfuerzo del terreno, la cohesión, en este caso no se considera la cohesión, el factor de aislamiento y el factor de volteo. Acá tenemos lo que es todas las cargas aplicadas al muro, ¿no? Acá podemos una carga inclinada, ya que la carga que hemos aplicado en este caso es sobre la horizontal, ¿no? Es decir, una vereda más o menos de 500 aplicada a esto, pero sin embargo si nosotros queremos considerar una carga horizontal ya cambiaría este valor, ¿no? Aplicada sobre esto. Entonces estas son las características, ¿no? El estrato 2, el estrato 1, el estrato 2, el nivel freático está a esta altura, este gráfico está a escala, y tenemos lo que son los cálculos, ¿no? Cálculo del coeficiente de fricción, las alturas equivalentes, que esto nos va a servir para calcular ya los esfuerzos laterales, ¿no? Los esfuerzos laterales.
el coeficiente de empuje. Según un ranking tenemos para el coeficiente activo, tenemos y el coeficiente pasivo, ¿no? Para cada, en este caso para el estrato 1 su coeficiente, para el estrato 2 su coeficiente. En este caso, como son iguales, el mismo valor, ¿no? Igualmente para el pasivo. Para sobrecarga si hubiera igualmente, ya que esto no va a servir para el cálculo de los esfuerzos laterales. Ahora sí, pasamos al dimensionamiento, ¿no? Si bien ya hemos calculado, acá está el paso a paso, ¿no? De esos cálculos que hemos iterado inicialmente. Por ejemplo, el T1, el momento, es decir, todo el momento que más adelante vamos a visualizar gráficamente. El momento total en la pantalla, acá, el momento acá es de 47,84. El momento último multiplicado por 1.7 tenemos que es de 81,32. Ahora, adicionalmente tenemos la siguiente fórmula, en la cual es el momento último máximo, ¿no? Con esta fórmula, reemplazando con el momento que tenemos, podemos calcular lo que es el peralte. El peralte, ¿no? Tenemos una base de 1 metro. Entonces con este valor tenemos lo siguiente, ¿no? Calculamos D, que es 71,13, y el T2, que era 79,93, lo mismo que el valor acá, ¿no? 79,93, correcto. Entonces el mínimo es, no tenemos considerado 80, estamos ahí. Como hemos considerado 80, ahora sí el peralte real va a ser 75,21. Adicionalmente se hace la verificación ya por corte, ¿no? Esto ya es una verificación adicional del factor de deslizamiento y factor de volteo, ¿no? La verificación por cortante, entonces se hace a una distancia de la cara, es decir, a una distancia de esta distancia de acá se hace la verificación del cortante. Para este dato nos da, para estas consideraciones, para este tipo de características del ejemplo, nos da que la cortante es de 6,58. Entonces la cortante última sería multiplicado por el factor de amplificación, que es 1.7, y a esto lo sacamos factor de reducción para hacer lo que es la verificación con lo que es la cortante resistente del concreto. Acá tenemos que es la siguiente fórmula, tenemos el valor. Entonces lo que se hace es se verifica a 2/3, ¿no? Con este 2/3 del concreto se verifica si cumple o no cumple, ¿no? En este caso está conforme, correcto. La altura de la zapata tenemos acá, la altura de la zapata generalmente es más 5, ¿no? Como le mencioné, es un predimensionamiento, entonces sería 85. La altura total, ya que acá hay una inclinación, esto eleva un poco la altura, ¿no? En este caso va a ser 7,58. El HA es la fuerza total actuante, ¿no? Horizontal, que vamos a ver más adelante. Entonces, para hacer un predimensionamiento aplicamos la siguiente fórmula, ¿no? Generalmente este es un predimensionamiento, no quiere decir que lo que nos salga acá va a cumplir, ya que tiene muchas características este ejemplo, ¿no? Entonces, generalmente para algunos ejemplos es que es un poco más simple, podría ser, ¿no? Pero cuando hablamos de diferentes variables, diferentes tipos de suelo, ya no tanto se cumpliría esto, ya que acá redondea, por ejemplo, el peso específico M, que viene a ser el peso específico promedio, ¿no? Entonces no sería tanto un dato fidedigno de estos valores, ¿no? Pero igual sirve para lo que es para el predimensionamiento, igualmente el B2, ¿no? Entonces ahora vamos a verificar la estabilidad. Para verificar la estabilidad, actualizar el gráfico, nos vamos a carga y actualizamos, ¿no? Entonces tenemos ahí las siguientes características. Tenemos el murito, las cargas en este lado, tal como estaba en el ejemplo, y los esfuerzos pasivos y los esfuerzos activos, como podemos visualizar. Entonces, para lo que es calcular el factor de deslizamiento que tenemos en este caso acá, estos valores, acá se muestra el procedimiento paso a paso, ¿no?
Las fuerzas resistentes, tenemos las fuerzas resistentes, vienen a ser todas las fuerzas que son prácticamente producto de la gravedad. Tenemos el peso 1, peso 2, peso 3, peso 3, y se considera el brazo de giro, ¿no? Que viene a ser la distancia desde este eje hacia la carga, ¿no? Entonces tenemos el peso 1 todos con su valor, ¿no? Y para calcular esto nos va a dar el momento de giro, ¿no? Que viene a ser 247.22. Esta tabla está actualizada, ¿no? Y es más, podemos visualizar el paso a paso. Las fuerzas deslizantes, ¿no? Que vienen a ser las fuerzas horizontales. Como acá estas fuerzas están inclinadas por este ángulo, entonces simplemente va a haber una descomposición. Entonces por eso tenemos acá lo siguiente, ¿no? Las fuerzas activas, que vienen a ser esto, tenemos 4 fuerzas que vienen a ser todo esto, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Tenemos lo siguiente: fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4. La fuerza que vemos ahí son estos valores. El HA acá está, podemos hacer la descomposición. Como decía, hay un ángulo de inclinación, se descompone en un HA que viene a ser así, y una FV, ¿no? Que viene a ser la carga, prácticamente se va a descomponer en dos, ¿no? 1 y 2, la carga que va a ir en dirección de la gravedad. Adicionalmente tenemos el brazo de giro, igualmente, que vemos acá, el brazo de giro, esto y esto. Tenemos esos valores, ¿no? Ahora sí, para el cálculo siguiente se hace la multiplicación, ¿no? Se hace simplemente la multiplicación. Por ejemplo, el HA por el brazo de giro. Tenemos esto por el brazo de giro, ¿no? Que va a hacer que gire prácticamente el muro. Tenemos estos valores. Para el chequeo del deslizamiento, para calcular ese valor que anteriormente hemos calculado, que nos salía esto. Acá está el procedimiento, que viene a ser el H sub R, que no es más que los pesos totales, que viene a ser esto, más F sub B. Como le mencionaba, esta carga, como está inclinada, va a una componente vertical, ¿no? El cual es F sub B, que está acá. F sub B es pequeña, pero igual influye en los cálculos, ¿no? Entonces el factor de deslizamiento es el H sub R entre el H sub A. El H sub A viene de todas las fuerzas horizontales, ¿no? Es decir, la descomposición, esto, H sub A. H sub A es la horizontal y el otro es la vertical, ¿no? En este caso nos sale 1.547, correcto, que es 1.5 es el mínimo, ¿no? Igualmente para el volteo es el M sub R, que tenemos acá, 247, y el M sub A, que es esto, ¿no? Que no es más que producto de estas cargas. El otro es producto de los pesos, ¿no? Tenemos el valor que estamos correcto, que es mayor a 1.75. Ahora las presiones sobre el suelo, ¿no? Entonces, ahora si tenemos un suelo en el cual tiene esta siguiente característica. El suelo tenemos que, primeramente, este es el suelo de cimentación. Tenemos su ángulo de fricción, que es esto, donde se va a cimentar, y su esfuerzo de terreno, que es 3. Entonces, igualmente, reacción de terreno, vamos a actualizar. Tenemos esto, el peso total que viene a estar acá. Entonces, y esos son los esfuerzos del terreno, que es 22,93 contra 22,99, ¿no? Casi al tope, pero igual estamos cumpliendo. Adicionalmente, acá pueden verificar que está dentro de B entre 6, ¿no? O sea, B sexto, ¿no? Si bien se puede, dividimos para verificar esto, dividimos entre 3 partes, pero la cara tiene que estar entre esto, ¿no? Entre de este extremo va a ser B sexto hasta B sexto, positivo y negativo, ¿no? Entonces la carga está ahí conforme. Ahora sí, una vez verificado esto, que prácticamente acá ya le hemos calculado, verificado que está cumpliendo, solo estamos viendo el paso a paso. Ahora adicionalmente vamos a hacer lo que es al cálculo del acero. Esto es lo que generalmente buscamos, ¿no? De nada sirve calcular los esfuerzos si no sabemos qué acero colocar. Entonces, el momento último, en este caso,
arriba ya nos calculó que era de 81,32. Entonces con este valor tenemos el T, el peralte en la base, tenemos el D, calculamos con la siguiente fórmula el área del acero calculado, que nos da 30,02, y un A que viene a ser el área de compresión, la distancia del área en compresión, y el acero mínimo que va a ser el 14 entre F sub lleno, el esfuerzo de flecha, que es la cuantía mínima. Entonces tenemos un acero mínimo y un acero calculado. Entonces el acero que vamos a colocar va a ser el máximo de los dos, ¿no? Que es 30, que nos sale prácticamente producto del cálculo. Entonces, como podemos ver, si utilizamos varilla de 5 octavos, nos da un espaciamiento de 0,005, ¿no? Pero cual es muy apretado, ¿no? Entonces podemos aplicarle una varilla de 3/4. Acá nos menciona que la base de la pantalla T2 es pequeña, es decir, como vamos a aumentar la varilla, el peralte inicialmente que hemos calculado queda muy pequeño, entonces hay que aumentar este valor, ¿no? De 80 a 85, ¿no? Entonces vamos a datos, hay que aumentar este valor, ¿no? Ahora va a aumentar seguramente. Vamos a verificar, entonces aumentar. Vamos a ponerle en este caso acá punto 45, ¿no? Damos en calcular, ahora sí normal. Entonces tenemos 85, acá podemos ponerle punto 90. Está cumpliendo, ok, ¿no? Entonces con este valor sí podríamos hacer. Vamos a actualizar los datos anteriores, actualizar, y estamos acá, ¿no? Entonces ya estamos acá, podemos utilizar 3/4 a 10, ¿no? Si utilizamos 3 capas, pues sería 30, ¿no? Sería un espaciamiento más óptimo, ¿no? Sería 30, entonces un espaciamiento más óptimo. Entonces el diagrama de momento, acá está, podemos verificar el momento que hemos obtenido anteriormente, está que era 81,39, está 81,39, el cual si vamos a hacer en 3 capas se va a dividir en 3 capas y se va a hacer donde corta, ¿no? Tenemos acá la distancia donde corta, el programa ya le calcula esta longitud, aparte la longitud de desarrollo, ¿no? Que viene a ser el peralte o 12 veces el diámetro, ¿no? O en este caso es el mayor. El EDC va a ser el peralte, en este caso de la zapata. Entonces el cortado del acero tenemos acá, podemos verificar acá, entonces sería la suma de esta longitud de corte, que es 2,14 más 0,80, ¿no? Sería 2,94. Entonces redondeando siempre a un múltiplo de 5, 2,95. Igualmente se hace para el valor, para el segundo, las capas anteriores, ¿no? Entonces tenemos adicionalmente, podemos verificar el acero mínimo y el acero que hemos colocado. Como tenemos acá tenemos por ejemplo prácticamente todos en este lado, ¿no? Entonces todito el acero, ¿cuántos aceros son? Son 10 y 10, son 30 ceros para un ancho tipo de 3 metros, total es 81,5. El mínimo para esta base es 43,22, que está acá prácticamente, es el mínimo para un ancho de 1 metro, y para 3 metros sería este valor. Estamos viendo que estamos cumplimos, correcto, ¿no? Ese sería lo más óptimo. Ahora los aceros en las caras laterales, ¿no? Los aceros horizontales. Entonces tenemos, en este caso, vamos a dividir la pantalla en 3, ¿no? Y vamos a distribuir, de acuerdo a esto vamos a distribuir los aceros en la parte de arriba, que viene a ser acá, en esta parte, los aceros de la parte intermedia, en este tramo, y los aceros de la parte de abajo, ¿no? Acá. También tenemos adicionalmente los aceros que van en esta cara y los aceros que van en esta cara. ¿Ya? Entonces tenemos que los aceros en esta cara va a ser mayor que los aceros en esta cara. Entonces, como podemos verificar acá, ¿no? Podemos colocar de media para de una manera distribuir uniformemente. Lo más lógico es, para mí en mi consideración sería poner el mismo acero, ¿no?
toda esta cara un tipo de acero. Pero si en todo caso quieren cambiar o variar el tipo de acero, porque tal vez es más óptimo, pueden conseguir las diferentes variedades de acero, normal pueden cambiarlo, ¿no? Pero en este caso voy a considerar que es el mismo para una cara, y para la otra cara, que va a ser menor, podemos bajarle, ¿no? Media y 3/8, es decir, media va a ir acá y 3/8 va a ir en esta cara, en el acero principal. Acá va a ir lo de 3/8. Entonces igualmente le colocamos media y 3/8, media y 3/8. Entonces la distribución va a ser así. Tenemos acá, en esta cara va a empezar a 10, a 10 y a 10 y a 20. O sea, el último tramo va a estar dividido a 20, porque acá no necesita tanto, solo es para confinarlo, ¿no? Entonces la otra cara, que viene a ser acá, va a ir 10, 15 y 20 con 3/8. Y el acero de montaje, que viene a ser el acero vertical, que va a ir en esta cara, no sería más que 36 veces el diámetro. De 3/8 a 30 está correcto, no necesito más. Ahora, para mostrar este detalle, actualizar este detalle, nos vamos acá en la pantalla y actualizamos este valor. Tenemos acá, estos son los datos finales, ¿no? Igualmente acá se consigue 5 varillas de 3/8 para lo que es la corona, para confinar esto, ¿no? Este valor está sacado de un promedio del libro de Barbra Streisand. Entonces, una vez ya tenido bien calculados los aceros de pantalla, ahora sí vamos a enseñar lo que son las zapatas. Para ello tenemos primeramente que visualizar qué cargas están actuando, ¿no?, sobre la zapata. Entonces en este caso damos en zapatas y actualizamos lo que es las cargas actuantes en la zapata. Como podemos ver acá, uno es las cargas del suelo, ¿no?, del terreno, la reacción del terreno, que viene a ser esto. Adicionalmente a ellos tenemos el peso propio de la zapata. También tenemos lo que son las cargas en este caso de la parte de la puntera y las cargas de la parte del talón. Pero como acá hay una unificación, acá los valores van a ser diferentes. En este lado va a ser menos y en este lado va a ser más. El procedimiento para el cálculo de estos valores están acá, que no es más que el peso específico multiplicado por su altura, y tenemos la carga en este lado. Entonces igualmente acá tenemos las sobrecargas que están actuando igualmente en este lado. Entonces, todo esto y ahora sí amplificado, multiplicado por su factor de amplificación, tenemos lo siguiente: un diagrama de cuerpo libre final, ¿no?, que viene a ser esto multiplicado por 1.7, esto multiplicado por 1.4, esto de acá multiplicado por 1.4 y esto por 1.7. Entonces la sumatoria de esto nos da este valor. En este lado igualmente el valor en esta cara más esto, este valor más esto y más esto, menos esto, menos esto y menos esto. Ese es el diagrama final. Para este tipo de consideraciones tenemos un diagrama de momento que vemos acá, el diagrama de momentos en este sentido y su cortante, ¿no? Ahora, una vez obtenidos sus valores, vamos a diseñar la parte de la zapata de la puntera, ¿no?, que viene a ser esto. Entonces podemos utilizar media. En media tenemos este valor. En media a 0.5 me parece muy pegado, entonces podemos tener 5/8 a 12.25, me parece lo más correcto, ¿no? Cabe mencionar que este momento viene a ser un momento positivo. O sea, los aceros que vamos a buscar en la parte inferior, y ya, estos son los aceros que vamos a colocar en la parte inferior. Prácticamente este acero va a ser todo para la parte inferior. Tenemos las verificaciones, ¿no?, el acero mínimo igualmente como hemos hecho arriba. Adicionalmente el cortante, ¿no?, a una distancia D.
o sea, el peralte de la zapata, a la altura de la zapata, a una instancia D verificamos, ¿no?, que cumpla con el concreto, en el cual estamos viendo acá, el valor es 6,58, que le multiplicamos, en este caso, como ya están amplificados, le aplicamos factor de la reducción y con eso evaluamos, ¿no? El acero de montaje, el acero que va a ir, en este caso transversal, tenemos que va a ser de media a 45, me parece que está muy espaciado, entonces podemos bajar a 3 octavos, a 3,25, entonces ahí para mí está más óptimo. Ahora lo que es en la parte posterior, acá en esta zona, vamos a diseñarlo también de la misma forma. Cabe mencionar que en este caso, para esto tenemos el momento en esta zona, ¿no? Todo en esta zona, en este caso el máximo para esta zona va a ser esto, este valor que nos vamos a dar acá, le vamos a dar para que nos actualice. Tenemos, este es el máximo, entonces diseñamos para este momento, tenemos acá este valor. Entonces a media, a 0,05 me parece muy bueno. Ahí podría ser, ¿no? Puede ser una opción, me parece mejor, porque adicionalmente estamos utilizando el mismo varía y me va a ser más fácil comprar de ese diámetro, ¿no? A utilizar diferentes diámetros, y que de una u otra forma me va a ser más difícil posiblemente al momento de la distribución en campo, ¿no? Pues prefiero hacer lo que sea todo de un mismo diámetro, ¿no? Entonces esto de acá a media me parece que está muy pegado, 5 octavos está por ahí. Tres cuartos, ¿no? Entonces podemos dejarle con de 5 octavos, ¿no? Para no cambiar mucho. Una vez hecho este cálculo, ya hemos tenido los cálculos de la zapata y en este caso la superior e inferior, ya tenemos lo que es la visualizar cómo va a quedar el ejemplo final, ¿no? Cómo va a quedar la distribución final. Nos vamos acá en detalles y nos va a actualizar prácticamente la distribución final, que viene a ser esto. Acá tenemos la distribución final. Como podemos ver, en la parte inferior había momentos en este lado, por lo tanto es necesario colocar toda la parte inferior de lo que es el acero, ¿no? Pero sin embargo en esta zona no hay momentos, no es más que simplemente hacer un corte hasta cierto tramo y el acero cortarle ahí, ¿no? Que este no es más que la longitud de desarrollo en compresión. Calculamos, utilizamos las formulitas respectivas y calculamos esta longitud, pero sin embargo el promedio lo calcula y te muestra acá, ¿no? En resumen te muestra esto. Como podemos visualizar, estamos mostrando los resultados gráficamente. Tenemos acá lo que son los aceros tanto en la pantalla como en las zapatas, el cual ya están redondeados a múltiplos de 5. Es más, simplemente están para plenamente colocar, ¿no? En obra nos vamos, cortamos esas longitudes y ya colocamos, ¿no? Ya no necesito hacer otro cálculo adicional para hacer eso. Adicionalmente algunas especificaciones, por ejemplo el concreto que le vamos a colocar y el doblado, ¿no? Que es 16 veces el diámetro, que viene a ser hasta el extremo, ¿no? Si hablamos ya de donde empieza la curvatura, sería 12 veces el diámetro más el radio, ya suma 16. Entonces es lo mismo, ¿no? Tenemos acá, visualicemos gráficamente. Esto sería el diseño más óptimo, ¿no? En este caso hasta una longitud correcta, utilizando solo con 3 capas. Y esto sería lo más óptimo, ¿no? Algunos criterios que podemos ver. Adicionalmente tenemos algunos criterios, por ejemplo, como es el predimensionamiento que podemos hacer, ¿no? Que acá están, por ejemplo, la altura de zapata puede ser la altura entre 10 o la altura de, en este caso el peralte de la zapata más 5, ¿no? El ancho de la zapata más 5.
Adicionalmente lo que comentaba, que puede ser mayor a 1 metro el pasivo, ¿no? Si no, no tenía tantos efectos que considerar prácticamente. Igualmente la base debe aproximadamente, son predimensionamientos, no quiere decir que esto sea así. Acá están las concesiones del nivel freático, el empuje pasivo, lo que hay que tener concesión, y alguna de la junta de dilatación, ¿no? Que es muy importante. Se calcula con esta siguiente fórmula. En este caso una longitud de 24 metros para considerar una junta posiblemente, ¿no? O menos en este caso. Una vez hecho esto, algunas tablas para algunos valores cuando no tengamos, entonces podemos utilizar estos valores. Igualmente los diámetros de acero, ¿no? Ahora sí, una vez ya calculado, podemos pasar a lo que es la exportación. Pasamos a la exportación ya de la hoja, ¿no? Que nos vamos a la parte superior, y en exportar, ¿no? Le damos clic ahí y va a pasar a exportar lo que es el cálculo que hemos realizado, ¿no? Para poder adherir a nuestro, ya sea hasta nuestro expediente o a nuestro proyecto que estamos trabajando. Tenemos acá la hoja, el cual nos va a crear con el nombre de la altura, la base y también el nombre del lugar o la zona. En este caso es para un proyecto que he tenido, entonces en este caso es muro de contención, a altura tanto, base tanto y la frontera, ¿no? Este lugar. Lo abrimos, tenemos acá y podemos visualizar el paso a paso, ¿no? Para poder adherir ya a nuestro proyecto. Bueno, eso sería todo, espero les guste, muchas gracias.